A inicios del siglo XIX, los naturalistas buscan reconocer no solo una ordenación de los distintos tipos de seres vivos, sino una ordenación en los propios individuos. Para este fin, los animales se vuelven los objetos de estudio predilectos. Aunque las plantas exhiben con mayor claridad la combinación de las estructuras, es en los animales que se hace más evidente las exigencias de la organización. Es en el paso de la salud a la enfermedad y en las desventuras que tienen que pasar los animales que se manifiestan las fuerzas de la vida contra la muerte. Para estudiar la organización de un animal no basta con diseccionarlo, observar todos los elementos anatómicos y enlistarlos. Se requiere analizar los elementos anatómicos, analizar los órganos en función del papel que desempeñan en el conjunto del organismo. Una buena herramienta sería la química de lo orgánico, pero sus conceptos y métodos están vedados de la fisiología de aquel entonces. El problema con los seres vivos es que no se pueden estudiar las partes por sí solas, puesto que la separación de los elementos significa su desnaturalización. Como dice Cuvier, las máquinas que tenemos por objeto no pueden ser desmontadas sin que se destruyan. Los detalles de la morfología son ensombrecidos por la totalidad del organismo. Las piezas del organismo se configuran según una lógica que viene dada por las funciones que articulan cada órgano y dan un orden en profundidad. Las funciones responden a una exigencia de la vida y los órganos no son más que los medios por los cuales se resuelve la exigencia. Las funciones no pueden permitirse muchas fantasías, pero los órganos parecen tener varios grados de libertad. A lo largo del reino animal, se puede descubrir lo que se mantiene constante y lo que cambia, la tolerancia de la función en relación con la variación del órgano. Cuvier dice, la naturaleza añade o quita elementos en los animales como si fueran experiencias como las que se quisieran realizar en el laboratorio y cada experiencia muestra el resultado de tal añadido o de tal sustracción. Detrás de la variedad de formas hay una comunión de funciones. Entre una pata y un ala cuenta más la semejanza entre las funciones que la diferencia de estructuras. A pesar de que los pulmones y las branquias difieren significativamente en sus estructuras, ambos ejecutan la respiración, sea en agua o en aire. Las diferencias entre el testículo y los ovarios, entre epidídimo y trompa, no deben encubrir la simetría existente entre estas series, la similitud de sus funciones y de sus relaciones anatómicas. Si cual sea el organismo, siempre hay algo que los protege del exterior. Dice Goethe, que tal protección adopte la forma de piel, corteza o concha poco importa, todo lo que tiene vida está dotado de una protección. Las semejanzas, ya no de forma o estructura, sino de función y localización hacen resurgir el viejo concepto aristotélico de analogía aunque en un sentido diferente. Efectivamente, los naturalistas empiezan a entrever la variación que sufren los órganos en distintas especies para ejecutar funciones determinadas. Geoffroy Saint-Hilaire afirma que se puede ver la extremidad delantera en sus diversos usos y en sus diversas metamorfosis y verla así aplicada a diferentes actividades como la carrera, la natación, el vuelo, el salto, unas veces instrumento para hurgar, otras para escalar, como arma de defensa o ataque e incluso siendo el principal órgano del tacto y en consecuencia, uno de los medios más eficaces para el desarrollo de nuestras capacidades intelectuales. Tanto para Geoffroy Saint-Hilaire, como para Cuvier el concepto de analogía abarca los términos que más tarde distingue Owen como homología y analogía. Homología describe la correspondencia entre estructuras y la analogía la semejanza entre funciones. Son homólogos los órganos que ocupan la misma posición y tienen estructuras similares en varias especies como el brazo humano y el ala de las aves. Son análogos los órganos que, a pesar de diferir en estructura, posición y relaciones anatómicas, cumplen las mismas funciones en especies diferentes. Un ejemplo es el hígado, el cual se trata de una víscera digestiva presente en formas diversas en los crustáceos, moluscos y vertebrados. Comparando animales de la misma clase, se puede apreciar que ante la gran diversidad de formas, tamaños y colores, hay una regularidad de las estructuras, de sus posiciones y de las funciones respectivas de los órganos. Las variaciones de forma no se distribuyen al azar. Cada elemento se concatena con los demás para asegurar la armonía del conjunto. Dice Cuvier, en las dependencias de las funciones, en el auxilio que se prestan cada una, se fundan las leyes que determinan las relaciones entre los órganos y que son tan necesarios como las leyes de metafísica o matemáticas.
Lo que ahora es el objeto de análisis ya no es la simple asociación de órganos en combinaciones que pueden ser infinitas, sino un sistema de relaciones que se instaura en lo más íntimo del organismo. Para analizar e incluso clasificar a los seres vivos, se necesita distribuirlos en torno a las grandes funciones, la respiración, la digestión, la circulación, etc. El estudio de las diferentes formas de ejecutar tales funciones se vuelve la meta de toda zoología y su instrumento principal es la anatomía comparada. Hay dos maneras de hacer anatomía comparada. Una es limitarse casi exclusivamente al análisis morfológico. La única referencia a la fisiología consiste en la limitación del análisis a grandes sectores funcionales, lo que Geoffroy Saint-Hilaire conoce como regiones. Se trata, entonces, de encontrar las correspondencias estructurales, las analogías, región por región. Por ejemplo, se comparan las formaciones operculares de los peces con los huesecillos del oído de los vertebrados de respiración aérea, o los elementos de la laringe, la tráquea y los bronquios de los animales terrestres con los arcos, dientes y láminas cartilaginosas de las branquias de los animales acuáticos, o la localización y las relaciones anatómicas del hueso yoides en peces, aves y mamíferos. Se toma en cuenta las regiones en especies que presentan el máximo desarrollo para intentar hacer una seriación de los otros tipos morfológicos según los desplazamientos y deformaciones del tipo de referencia. El mismo elemento anatómico se manifiesta en diferentes especies pero este presenta transiciones graduales entre los extremos. En el fondo, se termina encontrando los mismos elementos anatómicos en números iguales. Entonces la homología se establece por sí misma. Sin embargo, se puede presentar la imposibilidad de reconstruir la serie de transiciones, ya sea porque se desconocen organismos que la presentan o porque tales organismos han desaparecido. Para identificar y reconocer las analogías es necesario recurrir a las conexiones puesto que la característica más constante de una región consiste en las relaciones que se establecen entre sus partes. Aunque las formas, los volúmenes o posiciones puedan llegar a cambiar en cada especie, siempre se guardan relaciones de vecindad que permanecen constantes, puesto que un elemento siempre aparece conectado con otros elementos bien específicos de manera constante. Para Geoffroy Saint-Hilaire, es más fácil que un órgano resulte atrofiado, alterado o destruido antes que sea traspuesto. El principio de las conexiones permite identificar los elementos extraordinarios en una especie. Casi siempre se trata del desarrollo no habitual de una formación que también existe en otro lugar. No hay una independencia de los elementos dadas las regiones. Existe una especie de equilibrio entre los órganos, puesto que el desarrollo de un órgano siempre repercute en los órganos que lo acompañan. Un elemento nunca adquiere una nueva propiedad sin que un elemento del sistema o relacionado se vea afectado por esta nueva propiedad. Según Geoffroy Saint-Hilaire, en el caso de que un órgano obtenga un desarrollo extraordinario, la influencia se deja sentir en los órganos vecinos que a partir de entonces ya no presentan un desarrollo habitual, aunque esto no quiere decir que desaparezcan los órganos, sino que permanecen. Cuando se examinan los huesos de la cintura escapular de los vertebrados desde el punto de vista de la función de la respiración, se observan variaciones de tamaño, forma y posición que permiten distinguir 4 grados de desarrollo entre la hipertrofia y el esbozo rudimentario. En los peces los huesos de la cintura escapular pasan por encima del corazón y por detrás de las branquias para ejercer las funciones de esternón. Una misma formación puede integrarse en los órganos vecinos sin cambiar de función o desempeñando una nueva. Como dice Goethe, la naturaleza tiene un presupuesto fijado, puede gastar en lo que le plazca, pero si realiza un gasto por un lado tiene que economizar por otro, de modo que nunca puede endeudarse ni quebrar. Además, si la búsqueda de conexiones no permite establecer las homologías, se puede analizar la disposición de las regiones en el embrión. En efecto, en el curso del desarrollo embrionario suelen aparecer particularidades anatómicas que luego desaparecen en el estado adulto. De modo que es posible identificar, por ejemplo, los elementos óseos que constituyen el cráneo de los distintos vertebrados. El cráneo de los peces parece tener más elementos óseos en relación con los mamíferos. No obstante, la diferencia desaparece cuando se examina el cráneo de los embriones y se cuentan el número de huesos a partir de los centros de osificación.
Se observa entonces, dice Saint-Hilaire, que el cráneo de todos los vertebrados poseen aproximadamente la misma cantidad de elementos y que esos elementos siempre conservan la misma disposición, la misma conexión y sirven para fines semejantes. Otra forma de hacer anatomía comparada es relacionar de manera más estrecha la fisiología con la morfología. En este enfoque, los organismos se estudian en su conjunto y ya no tanto región por región. Las variantes estructurales solo se comparan para ver qué funciones se mantienen. Dice Cuvier, la anatomía se convierte en un instrumento para determinar las leyes de la organización de los animales y para observar las modificaciones de dicha organización en las distintas especies. La existencia de un ser vivo no depende únicamente de la realización de ciertas funciones, sino más estrechamente de la coordinación de las funciones. El cuerpo vivo no es resultado de una simple asociación azarosa de órganos para cumplir ciertas funciones. Es necesario que los órganos formen un conjunto armonioso porque, como dice Cuvier, en el estado de la vida los órganos no están simplemente juntos, sino que se influyen mutuamente y todos concurren hacia un fin común. No existe función alguna que no precisa la ayuda de casi todas las demás. Ciertas variaciones que no pueden coexistir se excluyen mutuamente. En cambio, otras parecen atraerse y no solo por el hecho de ser vecinas, sino que también se atraen variaciones que aparentemente están muy alejadas y por ende, más independientes. De la coordinación de las funciones se deduce la ley de coexistencia que determina las relaciones entre los órganos. Dice Cuvier, un animal que solo se alimenta de carne debe tener la capacidad de divisar a su presa, así como la capacidad de perseguirla, vencerla y de despedazarla. Esto es, una vista y olfato fino, una carrera rápida, destreza y fuerza en las patas y la mandíbula. Así nunca se manifestarán en este tipo de animales dientes afilados capaces de despedazar con patas rodeadas de córneas que solo sirven para sostener al animal y no para la caza. De ahí la regla que establece que todo animal con cascos es herbívoro. Los cascos indican que el animal posee molares aplanados y un tracto alimentario alargado. Las leyes que determinan las relaciones entre órganos con funciones distintas se aplican igualmente a las partes de un mismo sistema funcional cuyas variaciones deben coordinarse. Por ejemplo, en el sistema digestivo, la forma de los dientes, los repliegues, la longitud, las dilataciones del tubo digestivo, el número y la abundancia de jugos gástricos guardan cierta relación. Con la ley de coexistencia y las correlaciones que se establecen cambia radicalmente la manera de observar y estudiar a los seres vivos. Para Cuvier ya no se trata de observar los elementos de un organismo y compararlo con los de otros para deducir las variaciones. Las estructuras se ordenan según una regla secreta que hay que intentar descubrir a través de las analogías. Un ser vivo constituye un conjunto único y cerrado. Todas sus partes se corresponden y se cooperan mutuamente. Si bien una parte no puede cambiar sin que cambien las demás, se puede tomar una de ellas para caracterizar a las demás. Tal es el caso de los órganos del movimiento y los huesos de los vertebrados. Apenas existe algún hueso que varíe en sus caras, en sus curvas y en sus prominencias sin que los demás experimenten variaciones proporcionales. A la vista de uno solo de ellos, se podría obtener una idea de la configuración de todo el esqueleto. Es sobre este principio que se basa la paleontología, puesto que de unos cuantos vestigios anatómicos se pueden reconstruir organismos desaparecidos. Con la anatomía comparada, un fragmento hallado ya no es un elemento aislado, se vuelve el índice de toda una organización. Sin embargo, los órganos no están relacionados únicamente por una red de correlaciones. Además están sometidos a una jerarquía impuesta por la existencia mismo del ser vivo. Jussieu ya había señalado la subordinación de los caracteres, pero esta jerarquía se basaba en un criterio estructural. Si ciertos caracteres se presentan más que otros es porque tienen más importancia, así se pensaba. Para Cuvier la importancia de un carácter equivale a la de la función que desempeña. La subordinación de los órganos remite a una jerarquía funcional, a un sistema coordinado que regula la distribución de los órganos. La importancia relativa de un órgano se aprecia por las restricciones que impone a los demás. Ciertos rasgos conformacionales exigen o excluyen la presencia de otros. Esto permite calcular, por así decirlo, las relaciones entre órganos distintos. Dice Cuvier,
Las partes, rasgos o propiedades que presentan mayores relaciones de incompatibilidad o coexistencia, es decir, que ejercen sobre el conjunto una influencia marcada, son los caracteres más dominantes o más importantes, los demás se encuentran subordinados a estos. Los caracteres más importantes se reconocen porque son los más constantes en la serie de los seres vivos. Si se comparan las semejanzas entre los seres vivos, estos son los últimos en variar. Esto se aplica igualmente a las funciones animales como la sensibilidad y el movimiento voluntario propio de animales, y a las funciones vegetativas como la nutrición común a animales y vegetales. El corazón y los órganos circulatorios constituyen un centro para las funciones vegetativas, como el cerebro y el tronco del sistema nervioso para las funciones animales. Pero si se echa un vistazo al conjunto de los animales, se observa una degradación progresiva de ambos sistemas. Dice Cuvier, en los últimos animales ya no hay nervios visibles, ni fibras diferenciadas y los órganos de la digestión están simplemente excavados en la masa homogénea del cuerpo. En los insectos el sistema vascular desaparece incluso antes que el nervioso. La clasificación de los seres vivos ya no puede basarse en criterios estructurales. Es la organización funcional la que une o separa los organismos. La correlación de las formas que resulta de la ordenación de los órganos motores, de la distribución de las masas nerviosas y de la extensión del sistema respiratorio va a servir de base para las divisiones en el reino animal. Para el siglo XIX, la existencia de un ser vivo depende de la armonía que se establece entre los órganos que se deriva a su vez de la interacción de funciones. Tales interacciones limitan las modificaciones que pueden experimentar los seres vivos. Antes del siglo XIX se podía imaginar una infinidad de combinaciones, un intercambio incesante de estructuras, y por consiguiente, se podía suponer una cantidad infinita de variedades. En el siglo XIX, esto pasa a ser una abstracción, puesto que no todas las combinaciones son posibles ni todo está permitido. Solo son pertinentes las combinaciones que satisfagan las exigencias y que sean capaces de ejecutar las funciones que permiten la vida. La arquitectura de los seres vivos debe ceñirse a un plan de conjunto, a un plan de organización que coordine las actividades funcionales. Si bien todos los resultados aportados por la anatomía comparada sugieren la existencia de tal plan, hay diferentes concepciones y tiene un diferente sentido tanto para Geoffroy Saint-Hilaire como para Cuvier. Según Saint-Hilaire, no hay estructuras anatómicas que sean privativas de una especie. No habría ningún elemento que aparezca o desaparezca en alguna especie. En todo caso puede haber modificaciones que alteren de tal modo al elemento que se obstaculice el reconocimiento de las analogías. Esto se ve perfectamente cuando un elemento de cierta región adquiere un desarrollo tan significativo que los elementos vecinos quedan eclipsados y no se desarrollan normalmente. A pesar de esto, todos los elementos siguen estando presentes. Lo más frecuente es que todos sean reconocibles incluso si han sido reducidos a la mínima expresión como si fueran rudimentos inútiles. Dice Saint-Hilaire, la naturaleza siempre utiliza los mismos materiales y solo demuestra su ingenio en la variación de las formas. Parece como si estuviera influida por los mismos antecedentes que hacen que tienda a hacer reaparecer los mismos elementos, en el mismo número, en las mismas circunstancias y con las mismas conexiones. Pareciera que la composición de los seres vivos obedeciera a un plan único. No un plan diferente para los vertebrados, uno para los insectos y otro para los moluscos, sino un plan general para todos los organismos del reino animal. Los vertebrados y los insectos se diferenciarían por la variación de sus formas, mas no por la diferencia de elementos constituyentes, los cuales conservan su disposición y sus conexiones. Se puede decir, según Saint-Hilaire, que cada elemento de los insectos tiene su lugar en los vertebrados. Los insectos viven en el interior de su columna vertebral como los moluscos en su concha. Esta no se trata de una idea nueva. En el siglo XVIII ya se había sugerido la idea de un plan para el conjunto de los seres vivos. Para Buffon siempre se encontraba un mismo fondo de organización a través del mundo vivo. Para Dobbenton, existía un proyecto primitivo y general. Para Becquerel, la naturaleza parecía funcionar según un modelo primitivo y general del que no se separa sin pesar. Para Goethe había una forma esencial con que la naturaleza no cesa de jugar.
La idea de un plan único para todos los seres vivos que rige la composición de los organismos se fundamenta en la antigua noción de la continuidad del mundo vivo, es decir, la cadena de los seres vivos contemplada desde antes del siglo XVIII. Para encontrar un solo modelo hay que seguir refiriéndose a una continuidad ahora oculta en el interior de lo viviente. Cuvier es precisamente quien viene a romper esta continuidad. El plan de organización se convierte en el eje donde se articulan dos series de variables, una exterior y una interior a los cuerpos vivos. Dice Cuvier, las diferentes partes de cada ser deben coordinarse para hacer posible el ser total no solo en sí mismo, sino en sus relaciones con el entorno. Por un lado, se trata del mundo en el que vive el ser vivo y que determina lo que Cuvier llama como condiciones de existencia. El organismo no es una estructura abstracta que vive en el vacío. Ocupa un espacio en el que debe satisfacer las exigencias de la vida. Entre lo viviente lo que permite vivir se establece todo un juego de interacciones. Entre todos los posibles, lo viviente debe permanecer en los límites prescritos por las condiciones de existencia. Por otro lado está la organización del cuerpo. La continuidad no se encuentra ya en las formas ni estructuras, sino que se establece en las funciones que deben coordinarse para saciar las condiciones de existencia. Por medio de las funciones se distribuyen las analogías a través del mundo viviente. Aunque aparecen todas juntas en las especies superiores, van desapareciendo conforme se simplifican las formas de vida. En la medida que se conserva la armonía del conjunto, los agentes conservan toda la libertad para variar. En teoría, un órgano podría variar al infinito y, a su vez, todos los órganos podrían combinarse con otras variedades de otros órganos para formar un conjunto continuo. En la práctica, esto no sucede así, puesto que los órganos no son elementos independientes. Unos actúan sobre otros, y hay una dependencia de unos con otros. Si se observa un órgano por separado, se observa cómo se va degradando progresivamente en todo el mundo vivo. Todavía es reconocible como vestigio incluso en las especies en las que ya no tiene ninguna utilidad. Parece como si la naturaleza no hubiera querido suprimirlo. No obstante, no a todos los órganos se les puede reconocer esta degradación progresiva en los animales. De modo que, si se quisiera ordenar las especies según cada órgano concreto considerado, habría tantas series que formar como órganos reguladores se hubiesen escogido. Lo que uno observa al recorrer el conjunto del reino animal no es una serie lineal que progresa de extremo a extremo a través de una sucesión de intermediarios, sino masas discontinuas totalmente aisladas unas de otras. Aunque siempre se encuentran las mismas funciones, estas obedecen a jerarquías diferentes y son ejecutadas por organizaciones diferentes. No habría un plan único para el conjunto de los seres vivos, sino que habrían varios. Existirían cuatro formas principales, cuatro planes principales, a partir de los cuales parecen haber sido modelados los animales y, en consecuencia, las divisiones ulteriores no son más que modificaciones superficiales debidas al desarrollo o la adición de algunas partes que no cambian en nada la esencia del plan. Así pues, el mundo vivo está formado por islotes separados por fosas insalvables. Los cefalópodos, por ejemplo, no están en camino de nada. No son el producto del desarrollo de otros animales y su propio desarrollo no ha producido nada superior a ellos. Vemos cómo la naturaleza da un salto de un plano a otro. Y para que quede bien clara la imposibilidad de relacionar grupos de animales mediante una sucesión continua, se les atribuye el término ramificación. Entre las dos primeras ramas no existe ningún matiz. Moluscos y vertebrados no tienen nada en común, ni semejanzas en el número de partes o la organización. Solo dentro de cada grupo, recorriendo cada una de las ramas, se pueden encontrar series aunque no lineales. La sepia y los cefalópodos son tan complicados que es imposible hallar ningún otro animal susceptible de ser situado entre ellos y los peces, y dentro de su clase hay una serie de desviaciones de un plan común tan continuado como entre los animales vertebrados, de modo que se puede descender de la sepia a la ostra como del hombre a la carpa, pero no se desciende por una sola línea, ni en una rama ni en la otra. De esta manera se ha roto la cadena que unía a los seres vivos y ponía miles de intermediarios entre sus extremos. No solo se ha abierto un abismo entre los seres vivos y las cosas, sino entre el conjunto mismo de los seres vivos. El conjunto ya no puede recorrerse por una serie única de gradaciones.
No se pasa ya de un extremo añadiendo algo de estructura, complejidad o perfección. Lo que se reencuentra siempre al recorrer el mundo de los vivos son las mismas exigencias funcionales. Las necesidades de alimentarse, respirar, reproducirse están presentes tanto en el agua como en el aire, en la luz o en la oscuridad, en el calor o el frío. La continuidad ahora reside en las funciones y no en los medios para realizarlas. Para desarrollar los seres, para adaptarlos a las condiciones de existencia, la naturaleza efectúa saltos. Un animal está siempre replegado sobre un centro de organización, un centro que distribuye la disposición de las estructuras en su profundidad. Las estructuras se ordenan alrededor del centro en masas concéntricas. A partir del centro se sitúan los órganos, los importantes en el interior y los accesorios en el exterior. Lo esencial se encuentra hundido en lo más profundo del organismo, mientras que lo secundario se sitúa en la superficie. El corazón de la organización prácticamente no puede variar porque su cambio implicaría cambiarlo todo, habría que reemplazar este plan por otro. Los órganos secundarios, por su parte, pueden variar cuanto quieran con tanto libertad cuanto menos importantes sean, es decir, cuanto más cerca de la superficie se encuentren. Dice Cuvier, cuando se llega a la superficie, lugar escogido por la naturaleza para situar las partes menos esenciales y cuya lesión entraña menos peligro, el número de variantes puede llegar a ser tan grande que incluso todos los trabajos de los naturalistas no han dado cuenta de ello. Los seres de un mismo grupo, con un centro de organización común, se separan progresivamente unos de otros conforme nos vamos acercando a la periferia. Semejantes en lo oculto, divergen en lo visible. En las superficies es donde nos encontramos pequeñas series continuas que son el producto de numerosas variaciones. En la profundidad, solo pueden producirse cambios radicales, saltos de un plano a otro. Es así como en el siglo XIX empieza a haber un cambio en la disposición espacial de los seres vivos. No solo cambia el espacio en el que se despliega el conjunto de los seres, fragmentado en islotes aislados y dividido en series independientes, sino también aquel en el que se sitúa el propio organismo, formado por capas sucesivas replegadas en torno a un núcleo, los cuales se prolongan hacia afuera y lo unen con el mundo que lo rodea. También sufren una redistribución total las relaciones establecidas entre las partes de un organismo y las que unen todos los cuerpos vivos.